En esta ocasión respondemos la pregunta: ¿quién es Jesucristo? No de acuerdo a nuestra propia opinión, no de acuerdo a la opinión del mundo, sino de acuerdo a Jesucristo y sus propias palabras, lo que Él decía sobre sí mismo, lo que Él decía de acuerdo a su relación con el Padre y sobre todo cómo Él avalaba cada una de sus palabras a través de sus hechos, lo que son denominados señales en el Evangelio de Juan. Veamos quién es Jesucristo. De esta pregunta tan importante depende nuestra eternidad. En esta ocasión tenemos un nuevo estudio bíblico eh, titulado ¿Quién es Jesús? Y responde a la pregunta ¿quién es Jesús? La verdad que es una pregunta que consideramos trascendental porque la respuesta a esta pregunta puede significar una diferencia en cuanto a nuestra eternidad. Cuando nos preguntamos quién es Jesús, la verdad es que hay muchas respuestas. Alguien podría decir que Jesús no existió, que no existió un personaje en la historia llamado Jesús, cosa que es muy fácil de desmentir ocupando documentos históricos y relatos históricos y fuentes históricas, que también quizás podríamos hacer alguna temática en relación a eso. Alguien podría decir que Jesús sí existió, pero fue un personaje que, que fue tomando dimensiones legendarias y que no es tal como se plantea en la Biblia. Alguien podría decir también que Jesús fue solamente un carpintero, el hijo de José y María, negándole toda su divinidad. Alguien también podría decir, subiéndole un poquito el rango, que Jesús fue un maestro, un rabino, o alguien podría decir que Jesús fue un profeta, como lo dice el Islam, como aparece en el Corán. O incluso alguien podría decir, como lo dicen los adopcionistas, que Jesús es simplemente o fue simplemente un hombre bueno que fue adoptado por el Padre como hijo. Incluso algunos dicen que Jesús es un segundo Dios después del Padre y antes del Hijo, los que plantean un politeísmo, un triteísmo. Pero la verdad que si para ti o para mí Jesús no es Dios mismo encarnado, el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido, el enviado, el Cristo, hay muchas de las promesas que Jesús nos da que para nosotros no tienen sentido. Si Jesús no es Dios como Él planteó, no tenemos ninguna esperanza de salvación y no tenemos ninguna esperanza de resurrección y de vida eterna. Por lo tanto, es tan importante esta pregunta: ¿quién es Jesús? Eh, Voy a partir con lo que se denomina el trilema, que fue planteado por C.S. Lewis, un escritor, novelista, filósofo cristiano del siglo pasado, inglés, quien es famoso también por ser el autor del libro tan famoso y también hecho película Las Crónicas de Narnia, que plantea lo que se denomina el trilema. No el dilema, no, el dilema es un problema que tiene dos opciones, dilema. Acá es un trilema que tendría tres opciones. Él, al analizar los textos, la Biblia, los evangelios, se plantea este siguiente trilema. Jesús puede ser una de tres cosas. Primero, es un loco. Segundo, un estafador. Y tercero, ser Dios, como él plantea. Él, al analizar los documentos y al analizar el pensamiento de Jesús a través de los escritos bíblicos, a través de los evangelios, nos damos cuenta de que no es un loco, no es una persona que tenga esquizofrenia, no es una persona que mentalmente insana, sino que todo lo contrario. Cuando los sacerdotes mandan a espiar a Jesús para ver si le podían prender, los enviados dicen: no, no, no hemos conocido a hombre alguno que hable como él. No hay nadie que hable como él. Esto no lo podemos referir a un loco, a un demente, a un esquizofrénico, porque se caracterizan por hablar incoherencias, sin sentido. Entonces, el mismo relato de su época plantea que Jesús no es un loco. En segundo lugar, que Jesús fuese un estafador, un truán, fuese un impostor, fuese un falso, que muy hábilmente dijese que él era el Cristo y todo fuese una mentira. Pero la verdad que nosotros podemos ver con claridad en la Biblia y a través de los testimonios de los apóstoles
quienes compartieron con Jesucristo por 3 años y medio, que ninguno de ellos plantea que Jesucristo, al estar con ellos, haya tenido una falta ética, una falta de moralidad, un pecado, vanagloria, orgullo, eh, jactancia. No, ellos conviven con Jesús 3 años y medio y no tienen ningún tipo de reparo en cuanto a su conducta, en cuanto a su personalidad, a su carácter. Y también de él dan testimonio el último día de su vida, cuando le llevan donde Pilato, cuando le llevan donde Herodes, y ellos plantean que no hay falla en Jesucristo, no hay ningún tipo de eh, pecado en él, no le encuentran ningún tipo de falta ni delito. Incluso al estar él crucificado en la cruz al lado de dos ladrones, un ladrón empieza a hablar mal de Jesús. Tú que te decías ser el Hijo de Dios, tú que te decías ser el Cristo, ven, bájate de ahí. Y el otro ladrón le dice, nosotros somos pecadores, nosotros somos malos, nosotros hemos fallado, nosotros hemos delinquido, pero este hombre nada malo ha hecho. O sea, dan testimonios los delincuentes, porque en el ámbito, en la jerga, en el mundo delictual, los delincuentes conocen quién es delincuente y ellos sabían que Jesús no era un delincuente. Pilatos, Herodes sabían que Jesús nada malo había hecho, sus discípulos sabían que nada malo había hecho, entonces tampoco Jesús fue un impostor ni un truán. La única opción que queda es que Jesús sea efectivamente y evidentemente el Cristo, el Hijo de Dios. Así resuelve el trilema C.S. Lewis. Bueno, vamos a pasar al Evangelio de Juan y quisiera partir con lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del Evangelio de Juan? Eso lo encontramos nosotros en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Este es lo que se denomina el propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que quedaron, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales, las que se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y aquí empieza algo, y quiero que nosotros pensemos en nuestros familiares, o quizá en amigos, en conocidos, y en la gente en general. ¿Qué visión tiene de Jesucristo? ¿Cómo ve a Jesucristo? Y muchas personas ven a Jesucristo como, tienen problemas con Jesucristo, aceptarlo como tal, aceptarlo como Dios. Muchos dicen creer en Dios y creen en un Dios totalmente difuso, en un Dios abstracto, en un Dios informe, en un Dios lejano, en un Dios ausente, como el Dios de Spinoza, digámoslo así, un Dios que no interactúa, no se interrelaciona con los seres humanos, un Dios que no está pendiente de su creación y es un Dios tan lejano que es una especie de masa espiritual, metafísica, sin ningún tipo de relación con el ser humano. Pero muchas personas no tienen ningún problema de decir yo creo en Dios y cuando uno le pregunta, pero ¿cómo es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es su carácter? No tiene una seguridad respecto de él. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es Dios mismo y que nosotros al ver a Jesucristo, nosotros también estamos viendo al Padre. Junto con ser este el propósito del libro, nosotros podemos ver que en el Evangelio según San Juan, el apóstol plantea lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y si nos saltamos al verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el verbo se encarnó, y con quién vivió, con quién estuvo, con quién se manifestó, con quién se relacionó en la tierra, con los discípulos, con los apóstoles. Y ellos dan cuenta claramente que Jesús es el verbo encarnado. Y el verbo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Ese es el gran mensaje del libro del Evangelio según San Juan, de que Jesús es Dios. Ahora, eh, ¿qué dice Jesucristo sobre el mismo? ¿Qué dice Jesucristo sobre el mismo? Voy a dar algunos pasajes y de manera rápida. En Juan 5, del 19 al 21, dice que todo lo que hace el Padre
el Hijo también lo hace. En Juan 8:19 dice que el que conoce a Jesús conoce también al Padre. En Juan 10:30 dice que Jesús y el Padre son uno solo. En Juan 13:20 dice que el que recibe a Jesús recibe también al Padre que lo envió. En Juan 14, del 9 al 11, dice varias cosas sobre Jesús y el Padre. Dice Jesús que el que lo ve a él, al Padre, está viendo. El que, el que eh, lo que él habla, lo habla porque el Padre se lo ha dicho y dice esto claramente que él y el Padre, él es en el Padre y el Padre es en él. Esas son algunas de las manifestaciones o algunas de las declaraciones de Jesús sobre sí mismo. ¿Cuál es la autoridad de Jesús que nosotros podemos ver en la Escritura? En Mateo 9:6 podemos ver a Jesús perdonando pecados. En Mateo 12:8 podemos ver a Jesús como el Señor del día de reposo. En Mateo 26, del 53 al 54, dice que Jesús tiene autoridad sobre los ángeles. En Juan 5, del 30 al 38, nosotros podemos ver que su voluntad y su autoridad está sujeta al Padre. Estas declaraciones de Jesús sobre su relación con el Padre y esta definición de cuál es la autoridad de Jesús vista en distintos evangelios, podemos ver los 7 yo soy que se encuentran en el Evangelio según San Juan. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para hablar del concepto yo soy, que es una doctrina, una enseñanza súper profunda, pero rápidamente hacer mención ahí de inmediato nos tenemos que referir al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, cuando Moisés estaba apacentando algunas ovejas de Yetro, su suegro, y ve algo en el monte Horeb, y él se dirige y se encuentra, o Dios le llama, se encuentra con la presencia de Dios, y él le manda a rescatar al pueblo. Entonces él le hace una pregunta, bueno, yo iré a los hijos de Israel, y si me preguntaren, ¿cuál es el nombre de vuestro Dios? Y esta es la respuesta. Y le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí es una tremenda declaración respecto de la deidad y de las características de Dios en el sentido profundo de quién es Dios, en el sentido de que Él es. Nosotros no somos, nosotros estamos existiendo, estamos colgando entre el ser y la nada. Pero Dios existe y es eternamente y para siempre, eterno hacia el pasado, eterno hacia el futuro, por lo tanto, se pierden estas concepciones de tiempo porque Dios es el único que es. Entonces, al decir esta declaración, yo soy, y no solamente una vez, sino que 7 veces durante su ministerio, según lo que narra el libro del Evangelio según San Juan, está haciendo profundas declaraciones respecto de su propia deidad. Entonces, vamos a ver los 7 yo soy de Cristo que está en el Evangelio según San Juan. En San Juan, verso 6, verso 35, Jesús dice sobre sí mismo que Él es el pan de vida. El pan de vida. Aquí está hablando de sus características en relación a ser suficiente para satisfacer el hambre espiritual de la humanidad, del ser humano. En Juan 8:12, Él está hablando de que Él dice, yo soy la luz del mundo, dando a entender que el mundo está en tinieblas, en pecado, en maldad, el mundo no sabe dónde va y la luz del mundo es Cristo quien nos ilumina por intermedio de su presencia, por intermedio de su palabra y trae luz también a nuestro caminar por intermedio de su propia persona y su sacrificio. En Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas, dándonos a entender nuevamente esta visión que muchas veces se repite en la Biblia respecto de que Jehová es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Y él dice, yo soy la puerta. Y aquí tenemos que entender un poco cómo era la cultura judía en aquellos años, que se hacía un redil para las ovejas hecho de piedra, un círculo, y
en la puerta del redil se ponía el pastor para permitir el paso de las ovejas y para impedir que las ovejas salieran. Entonces Jesús, al decir yo soy la puerta, Él es quien permite el paso de las ovejas al redil e impide que las ovejas salgan del redil. Nadie puede entrar al redil si no es a través de la puerta, y la puerta es Jesús. El cuarto yo soy está en Juan 10:11 y dice, yo soy el buen pastor. Y se relaciona mucho con el Salmo 23, algo que también hemos estado estudiando en el canal. Y es maravilloso porque es una tremenda revelación cuando David dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Nosotros como cristianos entendemos que Jesucristo es nuestro pastor y al mismo tiempo Jesucristo es Dios. Entonces, estos yo soy, estas declaraciones nos van dando cuenta del verdadero carácter de Jesucristo, la verdadera naturaleza de Jesús, que para nosotros no es lo que decíamos que era para una persona secular, de que Jesús fue un mito, fue una leyenda. No, aquí están las 7 declaraciones sobre sí mismo dichas por Jesús. El quinto yo soy dice, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25. Qué maravilla, Él es la vida, Él no vive, Él vivifica, Él es el único que vive, que es, y le da vida y aliento a todas las cosas, y es la resurrección, y da a entender, ¿cierto?, esto con el milagro de la resurrección de Lázaro, y da a entender también esto con su propia resurrección, que nos trae esperanza a nosotros como cristianos para creer en la resurrección venidera. El sexto yo soy dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cosas que el ser humano siempre ha estado buscando, un camino, para dónde ir, está buscando la verdad, está buscando la vida, y esto Jesús lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último dice, yo soy la vid verdadera, en Juan 5:1. Esos son los 7 yo soy. Eso es maravilloso porque el apóstol da a entender a través del Evangelio estas siete declaraciones tan importantes que están relacionadas con la deidad. De inmediato asocia al Señor a la figura de Dios, de Jehová, de Yahvé, con el yo soy. Él también dice, yo soy antes que Abraham, ¿ya?, dando a entender que Él es Dios. Eh, y ocupa el número 7, que es el número de la totalidad, de la perfección, así como los 7 días de la semana, o incluso cuando habla del Apocalipsis, al hablar de la totalidad de la ira de Dios, las 7 copas de la ira, las 7 espadas, los 7 truenos, etc. Que el Señor nos bendiga. Esos son los 7 gran yo soy que plantea Jesucristo respecto de su propia persona. Ahora bien, cualquiera de nosotros podría decir cualquier declaración respecto de sí mismo. Yo podría decir soy astronauta, soy médico, soy futbolista profesional, soy cocinero, pero la verdad que eso lo debo demostrar a través de pruebas, a través de hechos, a través de títulos, a través de credenciales. Eh, yo podría decir soy médico, pero debiese tener mi título que me respaldara respecto de alguna universidad certificada que me lo entrega por haber yo cursado y haber sido habilitado como tal, y haber adquirido las habilidades, la experticia, las actitudes y el conocimiento suficiente para ser médico. Eh, entonces, cualquiera de nosotros podría decir que somos cualquier cosa, pero lo importante es acreditarlo. ¿Cuáles son las credenciales de Jesús? ¿Cuáles fueron las señales que Jesús hizo para demostrar su deidad? Y el libro de Juan es un libro maravilloso, es un evangelio maravilloso, porque difiere mucho en lo que es Mateo, que es un evangelio que está dirigido a los gentiles, a Marco, que está dirigido a los romanos, o a Lucas, que está dirigido a los griegos. El evangelio según San Juan no sigue un orden cronológico, no se enfoca en todos los milagros de Jesús, ¿cierto? Sino que eh, Juan selecciona 7, pero no son milagros, son señales. Señales. La palabra señal es semenion, ¿ya? Semeion. Y este semeion, estas señales, son para que nosotros creamos en Cristo. Y aquí vamos con las 7 señales que están en el libro de Juan. Y la primera señal está en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 11, y se refiere a las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús. ¿Y cuál fue el primer milagro de Jesús? Transformar el agua en vino. Transformar el agua en vino. Esa es la primera señal, transformar el agua en vino. Y esto tiene un tremendo significado espiritual, porque al transformar el agua en vino, demuestra no solamente su poder sobre los elementos
transformar el agua en otra sustancia, sino que demuestra una enseñanza espiritual al decir, cuando el maestro Sala da testimonio, dice, en toda boda se deja el mejor vino para el principio y el peor vino para el final. Pero veo que en esta boda el mejor vino se ha reservado para el final. Y esto da a entender que Cristo, que es el mejor vino, se reservó para el final. Vino después de la ley. Vino Cristo, el mejor vino, que alegra el corazón de los hombres, que alegra el corazón de Jehová. Que el Señor nos bendiga. Esa es la primera señal. Está en Juan 2:11. Dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta primera señal empieza a manifestar su gloria y creen en él, pero es principio de señales. La segunda señal se encuentra en Juan 4, verso 54, y se refiere a la sanación, a la cura que hace Jesús sobre el hijo de un oficial de un rey. Este oficial del rey encuentra a Jesús por el camino y le pide que sane a su hijo y Jesús ve que hay fe en él y le dice, ya, anda, tu hijo es sanado. Y después él llega al hogar y le dicen, sí, tu hijo sanó. Y él pregunta, ¿a qué hora más o menos sanó? Como a las 7 de la tarde. Y él ve y lo relaciona con la palabra de sanidad dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta señal demuestra que Jesús tiene la autoridad para sanar enfermedades, que Él conoce el funcionamiento de nuestro cuerpo, que Él conoce cómo fuimos hechos, que Él es nuestro creador. Da a entender su poder y su autoridad sobre las enfermedades. 4:54, quiero compartir lo que dice. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que el Señor nos bendiga. Tercera señal es la sanidad del paralítico de Betesda. Esta sanidad está expuesta en Juan 5, del 1 al verso 18, y también tiene un profundo significado espiritual, porque es un hombre paralítico quien se encuentra en el estanque de Betesda. Ahí plantea, ¿cierto?, que este estanque tenía 5 pórticos o 5 escalones, 5 escalas, y estos 5 pórticos representan espiritualmente al Pentateuco, a los 5 libros de la ley. Es decir, que este hombre estaba, creo, 38 años esperando por una sanidad y no alcanzaba nunca cuando el ángel venía a revolver el agua al estanque y no encontraba a nadie que lo ayudase a meterse al estanque para recibir la sanidad. Y así es el hombre tratando de recibir sanidad, tratando de recibir salvación a través de la ley y no puede. Mas cuando viene Cristo el Señor, que es la gracia, de inmediato le sana y le dice, toma tu lecho y anda. Que el Señor nos bendiga. Esta es la tercera señal con un profundo significado espiritual, no solamente que Él es Cristo y que puede sanar las enfermedades, sino que es Cristo y está por sobre la ley y que entrega salvación, no como la ley la entrega. Que el Señor nos bendiga. Cuarta señal. Cuarta señal. Esta está en Juan 6, del 1 al 15. Juan 6, del 1 al 15. Y aquí, en esta señal, Jesús multiplica los panes y los peces de la multitud. Y nuevamente muestra, por una parte, su misericordia, su bondad, su compasión con los más desvalidos, con los pobres que le seguían, con la multitud. Y también demuestra su poder y su autoridad sobre la naturaleza, sobre lo físico, cómo multiplicar el pan, cómo multiplicar los peces. Está hablando de su poder, de su deidad en esa, la cuarta señal. La quinta señal está relacionada con en el momento en que Jesús camina sobre el mar. Dice la palabra del Señor que el Señor, hay un pasaje paralelo en el libro de Mateo sobre el momento en que Jesús anda sobre el mar y les dice que el Señor le dijo a los discípulos que se metieran a la barca y los mandó en la barca, y estando en la barca vino la tempestad, vino la oscuridad, vino la noche, y cuando ellos ya pensaban que se perdían, vino el Señor caminando sobre las olas del mar y le dijo a la tempestad, ¿cierto? Detente, reprendió las olas, reprendió la tempestad, y aquí nos da a entender nuevamente su carácter, su bondad, de que Él quizás va a permitir que nosotros entremos en aflicciones, de que Él va a permitir que nosotros entremos en tribulación, en penas, en pruebas, pero en el momento más inesperado va a venir el Señor y nos va a salvar de medio de esa prueba. Y también esta señal, que es la quinta, es la primera vez que los discípulos adoran a
Jesús, adoran a Jesucristo, cosa que los israelitas no podían hacer porque ellos no adoraban seres humanos, es decir, con esta quinta señal, ya en la primera señal habían creído, pero en esta quinta señal le adoran y le reconocen como Dios. La sexta señal está en Juan 9, del 1 al 34, y dice relación con la sanidad de un ciego de nacimiento. Y en esta sanidad es maravilloso porque el Señor con barro le hace nuevamente sus ojos, le hace que recupere la vista y nos da a entender su poder creador, que Él nos hizo del polvo de la tierra, tomó barro y lo amoldó y sopló sobre este barro y le dio vida. Está hablando de su poder creador, de su misericordia, de su bondad. Cuando le preguntan, maestro, ¿y quién pecó, este o sus padres? El Señor dice, no, no importa quién pecó, estoy parafraseando, esto es para la gloria de Dios. Así que tú tranquilo, si estás pasando alguna aflicción, alguna enfermedad, dice, pucha, ¿qué hice? ¿Quién pecó? ¿Mis padres? ¿Mis abuelos? ¿Por qué estoy viviendo así? No, tu proceso es para la gloria y honra del Señor. Y la séptima señal está en Juan 11 y dice relación con la resurrección de Lázaro. Y esta es una señal maravillosa porque habla de que la muerte afecta a una familia amiga de Jesús, a María, Marta y su amigo Lázaro, quien le avisan está enfermo y él espera un tiempo, deja pasar el tiempo para ir hasta el lugar donde estaba Lázaro en Betania. Y Lázaro muere y cuando el Señor llega, Lázaro lleva 4 días muerto. Y le plantean a él, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y dice, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree vivirá. Entonces el Señor se para frente a la tumba y llama a Lázaro. Pide que saquen la piedra y llama a Lázaro. Y Lázaro responde al llamado, a la autoridad del Señor y viene fuera, dando a entender el poder de Jesucristo sobre la vida y la muerte, sobre la resurrección y sobre la vida. Esas son las 7 señales de Jesús. Y estas siete señales, nuevamente digo, el número 7 representa la totalidad, lo completo de la autoridad, del poder, del carácter, de la naturaleza de Cristo, en cuanto a los elementos que se sujetan a Él, y no solamente los elementos como el agua, el mar, el clima, los panes, los peces, sino que también su autoridad por sobre las enfermedades, por sobre los demonios, su autoridad por sobre el día de reposo, su autoridad por sobre la vida, por sobre la muerte. Entonces la pregunta es, con estas señales, ¿de qué, de qué me convencen estas señales a mí y a muchos cristianos durante toda la historia? De que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios mismo encarnado. Jesús es Dios mismo encarnado. Ya leíamos en Juan 1:1, verso 14, y el Verbo estuvo entre nosotros y se encarnó. Juan dice que Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro 1, 1 y 2, dice nuestro Señor y Dios Jesucristo. Tomás lo dice en Juan 20:28, cuando él reconoce a Jesús, pone sus manos, sus dedos en sus manos, su mano en su costado, y reconoce y adora a Dios, adora a Jesús. ¿Y por qué adora a Jesús? Porque reconoce que es Dios. Esteban en Hechos 6 dice veo los cielos abiertos, y ahí está al Hijo de Dios, reconoce, ve la deidad de Dios, de Cristo, que es Dios. Pablo en Romanos 9, verso 5, también señala que Jesús es Dios. Y para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? Esperamos que este mensaje, que el Espíritu Santo toque tu vida a través de esta palabra y que tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo en tu corazón y que el Espíritu Santo que convence a todos de justicia, de pecado y de juicio, toque tu vida y tú puedas entender en este día que Jesucristo es Dios mismo. Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es nuestro Señor y Salvador. Dios mismo, Él siendo la imagen de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo, se humanó, se encarnó y se humilló hasta la muerte de cruz. Y Él murió, vino a esta tierra, predicó el Evangelio. Desde los 30 años hasta los 33 años y medio predicó el Evangelio diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy la vid. El mismo libro de Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Quieres ver días mejores? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que el Señor toque tu vida, transforme tu corazón? ¿Quieres tener una esperanza de vida, una esperanza de resurrección, una esperanza de vida eterna? Acepta a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia. Y si has llegado hasta el final de este video y te gusta nuestro contenido, considera suscribirte al canal. Cada día somos más. La verdad que empezamos con muy pocos suscriptores, ya van más de 40. Así que a todos aquellos que se han suscrito les mando un cariñoso saludo y un abrazo, harto afecto. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Y si consideras que este video es beneficioso espiritualmente, compártelo, porque la verdad que tratamos de predicar solamente la sana doctrina, lo que encontramos en la Biblia. Aprovecho también en este video de mandar un saludo a mi querido pastor Enrique Villalobos Jofré, quien desde los 7, 8 años, desde que tengo ya uso de memoria bíblica, de entendimiento, he escuchado sus predicaciones y he aprendido de él. Así que el Señor le bendiga en estos días. Y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.